Buenas tardes para todos y para todas. Agradecemos mucho la puntualidad en la asistencia, pues yo vi desde que ingresó el primero hasta el último, que fue el 97, creo. Mi nombre es Marco Tulio González. Para aquellas personas que no se conectaron en la primera sesión y pues para los que ya lo hicieron, pues vuelvo y me presento junto con Colombia Líder y con la Fundación Universitaria Los Libertadores. Hemos generado una estrategia para masificar, para compartir, para ayudar a entender un tema que se ha venido trabajando durante muchísimos años, en casi todo el país diría, pero con muchísima más profundidad en la región Caribe colombiana. El día martes que iniciamos el ciclo, pudimos tener una conversación con el profesor Moisés Pineda Salazar, quien apenas nos hizo una reseña tanto bibliográfica como de hechos, de el por qué en otras partes del país, donde ya están constituidas las regiones administrativas de planificación. En el Caribe se llama RAP, que la sigla es RAP, que significa Región Autónoma de Planificación. Esta definición está contenida en el artículo 306 de la Constitución Política Colombiana y seguido a este artículo, el 307, contiene la región de entidad territorial. Nuestro profesor el día de hoy, Álvaro Lastra, nos va a compartir definiciones y nos va a ayudar a entender cómo nuestro ordenamiento constitucional, como nuestra constitución política, le da a las entidades territoriales una herramienta jurídica con alcance constitucional para lograr la interacción, para lograr la complementariedad entre entidades territoriales. Es un tema que tiene en el Caribe colombiano cerca de 150 años de vigencia, ¿sí? De acuerdo a la historia que hemos logrado y que hemos podido acceder las personas que venimos desde hace algún tiempo, no menos de 30 años, estudiando, siendo partícipes, aportando. Este diplomado hace parte de una estrategia que inició en el año 98, como lo pudimos haber compartido en la sesión del martes, y ha sido secuente. Esta es una nueva etapa del diplomado. Nuestra intención, con el apoyo de Colombia Líder y la Fundación Universitaria Los Libertadores, nuestra intención es que ustedes, los que aceptaron, ¿sí? Y los que manifestaron su deseo de lograr el conocimiento sobre este tema, puedan ser masificadores, puedan compartir allá en sus entornos escolares, universitarios, en el barrio, en los grupos o en los parches, como los llaman hoy en día, eh, para que podamos ir entendiendo, porque habrá algún momento en que como ciudadanos tendremos que manifestar a través de el voto, normalmente un referendo, la conveniencia o no de tener una región de entidad territorial constituida. Pero para esto hay que entender las definiciones, para esto hay que lograr comprender los alcances, tanto constitucional, de la definición constitucional, como el que está en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que fue sancionada hace unos 6 o 7 años aproximadamente. Algunos hechos anecdóticos. Esto arrancó con la Constitución del 91 y entre el año 91 y el año 2017, si la memoria no me falla, tal vez Álvaro cuando entre nos pueda eh, eh, ajustar el tema o aclararlo, fuimos testigos de 21 proyectos de ley que se tramitaron en el Senado de la República, en la comisión, una comisión especial, una comisión que fue creada especialmente para darle alcance a los artículos 306 y 307 de la Constitución. Esa comisión lleva el nombre de COOT, o sea, Comisión Orgánica de Ordenamiento Territorial. Y a esta comisión se le endosó la tarea
de ir creando, proponiendo la creación de una ley orgánica de ordenamiento territorial para todo el país. ¿Sí? Esto no es un tema exclusivo de nosotros en el Caribe, ya es un tema nacional. Actualmente está la RAP Caribe, está la RAPE, acá en el centro del país, y creo que en el eje cafetero hay una RAP también constituida. Eso quiere decir de que es un tema que ya trascendió lo nacional. Esos elementos que nos van a compartir ahorita en la exposición de Álvaro son los que nosotros queremos que ustedes lo reciban, lo puedan hacer propios, ¿verdad? Lo puedan tener como una herramienta para la discusión, vuelvo y lo repito, en sus entornos, y que esto facilite un poco el entendimiento del por qué dos o más entidades territoriales se pueden unir, se pueden complementar para desarrollar un proyecto, ¿verdad? Que pueda generar satisfacción en sus necesidades. No necesariamente tiene que ser toda la región. En el caso nuestro, en el Caribe, no necesariamente deben ser los 8 departamentos, 2 lo pueden hacer, 3 lo pueden hacer, si se puede hacer por parte de los 8, como evidentemente está, porque ya la RAP tiene una, una marca jurídica, ya tiene un acto administrativo jurídico que la creó, así como la RAP. Entonces, estos son elementos que muy pocos ciudadanos conocen. Yo creo que no más del 2% de la población lo puede conocer. Ni siquiera en los entornos académicos universitarios es un tema que tenga discusión. Habrán algunas definiciones muy generales, pero no es un tema del día a día, y debía ser un tema del día a día, pues porque ahí hay un camino por recorrer que facilite el desarrollo en las regiones, que facilite el desarrollo en los departamentos. Siempre se ha discutido si realmente los departamentos deben o no existir. Y esta es una discusión que ya va para 3 siglos. Imagínense ustedes, desde que nos constituimos como república, muchos líderes políticos empezaron a hablar de si podíamos ser un Estado central, de si podíamos ser un Estado federal. Ya pasamos por esas lides hasta la Constitución de 1886, que le dio el toque centralista a la República de Colombia. Y desde 1886 a 1991, la definición que teníamos en la Constitución era: Colombia es un Estado centralista. ¿Eso qué significaba? Que todo se manejaba desde acá, desde Bogotá. El nombramiento del alcalde, el nombramiento del gobernador y así sucesivamente. Y eso no permitía un desarrollo claro en el territorio, claro en la entidad territorial, porque la dependencia era desde acá. Y eso no permitió generar un buen desarrollo bajo ninguna circunstancia. Hasta un director de hospital tenía que tener la bendición del presidente de turno. En eso estuvimos entre 1886 y 1991. Antes ya de la Constitución del 91, se dio el primer paso a través de un acto legislativo que modificó la Constitución del 86 y abrió el camino para la primera elección de alcaldes municipales en ese entonces, de manera directa. Es decir, que cada ciudad grande, cada municipio pequeño, mediano, el ciudadano ya podía elegir a su alcalde por voto directo. Posterior, pues ya pasa con los gobernadores, y hoy en día ya podemos ver que esto es un ejercicio democrático, participativo. Ya los que llegan a esas posiciones de gobernanza ya lo hacen de una manera a través de sus programas de gobierno, con el contacto con el ciudadano y otras cosas que muy seguramente vamos a ver en desarrollo de este curso. Veo a Álvaro conectado. Jessy, no sé si ya pues tú le des la bienvenida. Esto que les acabo de decir es una cosita así pequeñita de nuestra historia en un tema como este, como el de regiones. A lo largo del curso vamos a ir desarrollando poco a poco. Sí les pido el favor que estemos muy concentrados, porque la exposición que nos va a generar el profesor Lastra es una exposición
corta pero concreta y tiene los elementos que necesitamos para poder entender el asunto. Álvaro, ya te escuchamos, entonces Ya, me listo. dices, y listo, Jessy me dice, yo apago acá y ya no me atravieso. No, pues Marco Tulio, agradecerte a ti por el apoyo mientras se conectaba el docente Álvaro Lastra, pero mire que les quiero hacer un súper anuncio. Hoy me acompaña una persona que hizo parte del equipo de Colombia Líder, que conoce todos nuestros procesos, fue mandatario en su momento y ahora se integró al equipo de Colombia Líder como director de proyectos especiales y tengo el placer de presentarles a ustedes a Carlos Daza, que hace parte del equipo de Colombia Líder. Para mí es un placer, Carlos, tenerte por acá con nosotros. Está ya nuevamente como integrante de nuestro equipo y nos va a acompañar en algunas de nuestras sesiones. Hoy tengo el placer de que sea parte de este diplomado, nos va a dar una manito acá en algunas veces. Entonces, Carlos, para mí es un gusto tenerte por acá, agradecerte por sacar un momentico de tu agenda para acompañarnos. Entonces, Carlos, te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Bueno, Marco Tulio, Jessica, profesor Lastra y todos los asistentes a este diplomado. Acompañar durante toda la sesión, haciendo moderación si es necesaria, acompañando al profesor Lastra en su interesante exposición del día de hoy. También quiero contarles que durante todo el diplomado vamos a estar viendo temas muy interesantes, todos relacionados con la descentralización, el empoderamiento del territorio, pero hoy particularmente, gracias a la experiencia del profesor Lastra, vamos a poder ver dos temas súper importantes, los temas de asociatividad regional, como también los han llamado en la Ley de Ordenamiento Territorial, para el empoderamiento de las regiones y su desarrollo territorial, pero también el tema fiscal, cómo los recursos tienen que ver también con este proceso de asociatividad, un tema muy interesante, además muy apropiado para uno de nuestros aliados, que es la RAPE del con el apoyo de varias entidades aliadas como USAID, como y bueno, la RAPE que nos está acompañando. Por eso queremos primero, y antes de dar inicio, presentar a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Álvaro Lastra, quien es abogado y además es doctor en Derecho. Él ha ocupado distintos cargos a lo largo de su vida y su trayectoria, pero es profesor hoy de tiempo completo de la Universidad del Atlántico, donde también ha desempeñado distintas funciones administrativas a lo largo del tiempo. Ha sido directivo en diferentes instituciones y establecimientos educativos, es oriundo de La Guajira y él nos ilustrará hoy sobre la historia constitucional de Colombia desde el nacimiento de la República y sobre todo sobre regionalización territorial, autonomía fiscal en Colombia. Nos sentimos muy honrados de recibir al profesor Álvaro Lastra como nuestro tutor de la clase del día de hoy y le agradecemos a él su presencia y su participación. Yo creo que con esto vamos a dar inicio entonces formal al diplomado y le cedemos la palabra al doctor Lastra para que él continúe. Muchas gracias nuevamente en nombre de Colombia Líder, de nuestra directora Karen Labrador Araujo. Profesor Álvaro, ¿se encuentra usted conectado? Lo vemos conectado tal vez. Para audio, dice. Gracias, profesor. Bienvenido. Pero ¿Por qué no baja la configuración del audio tuyo? Lo Pero escuchamos, mira que ya te profesor, lo estamos escuchamos. escuchando. ¿Dónde es la configuración del audio? Profe, ya te escuchamos. Solamente desactives la cámara y ya te vemos y ya vemos tu presentación. Bueno, habla. sí, Devuélvete, pero si no te oye nada. devuélvete a la reunión. ¿Ah? Devuélvete a la reunión que hasta ahí llega el volumen de tu banda. Es que no, si no escucho nada, ¿qué voy a hacer? Habla ahí. Te escuchamos, te escuchamos. Pégátelo al oído y ahí habla. ¿Mm? Pégátelo al oído y ahí. Yo te ayudo. Y ahora el volumen.
No sé si te dejaron hablar. ¿Te ¿Y dejaron la cámara? ¿Dónde está la cámara? Profesor, lo estamos escuchando. Álvaro, te estamos escuchando claro y fuerte. Ya puedes iniciar. Aló, ¿me escuchan? Fuerte y Perfectamente, claro, doctor. Álvaro. Muy Fuerte y bien. claro. Ya te escuchamos. Pero Marco, yo no escucho casi nada, no les escucho casi nada a ustedes. Y ya le subiste el volumen al aparato donde estás conectado, el computador, el celular, no sé, de pronto sea un tema del volumen. Es que me tuve que meter en el celular, pero no puedo, no logro subir el volumen, no sé qué pasa. Pero Álvaro, intentémoslo porque ahí está bien de volumen. Te escuchamos bien clarito y con buen volumen. No sé qué pasa. Mm, Álvaro, probemos e iniciamos con el primer slide. no, esta vaina no. Ay, mm, mm, no, no, no he podido. Ay, ay, no. Profe Álvaro, te propongo una cosa, si quieres, desconéctate y vuelves a ingresar, mientras tanto nosotros acá vamos dando la introducción con Carlos para que tú puedas solucionar el problema del volumen, ¿te parece? O ¿Qué Álvaro, dices, Marco? Álvaro, activa el altavoz del celular y ahí te vas a poder escuchar el audio. ¿Escuchaste, Álvaro? Activa el altavoz. No, sí, esta vaina está aquí. ¿Tú me estás escuchando ahí? Te estamos Súper, te escuchando. escuchamos. Arranca que te estamos escuchando. No te preocupes. Bueno, entonces, si quiere empezamos. Dale, dale, que los estudiantes están ávidos del conocimiento. Arranca. Bueno, me disculpan, por favor. Qué pena con todos ustedes ante esta emergencia tecnológica de última hora. Me hubiera gustado conectarme por el computador, pero no fue posible. Tuve que conectarme por el celular. Eh, y pues nada, quiero con mucho cariño saludar a todas las personas que están conectadas. Y mis agradecimientos especiales a Marcos y a todas las personas de Colombia Líder, todas las personas que han estado al frente de esta organización tan importante que busca como finalidad pues formar, ¿no? Formar a las
personas en materia de ordenamiento territorial, de cultura constitucional en materia territorial, en definitiva. De esto es mucho lo que se puede decir. Por ahí le mandé una guía a Marcos, pero también es importante comenzar haciendo una pequeña reflexión sobre lo que ha sido la historia constitucional de Colombia desde los orígenes de la República. Y cuando uno mira lo que ha sido la historia constitucional de nuestro país desde sus orígenes, lo que encuentra es que Colombia en ese tema comenzamos mal. ¿Ustedes escuchan al profesor Álvaro Lastra? Es mi internet, perdóneme. Yo creo que no se está escuchando. No, es que se ¿Cómo está pausó. escuchando? Ya retomamos, profesor. Muy bien. Lo habíamos perdido un momento. Gracias. ¿Ya se Sí, perfecto, lo escuchamos. Ok. Bueno, le estaba comentando que mal. Profesor, lo estamos perdiendo nuevamente. Quizás hay algún problema en la señal de internet. Se está haciendo la señal y no lo estamos pudiendo escuchar. No sé si usted quiera tomarse unos minutos para tratar de conectarse nuevamente y nosotros podemos continuar con la introducción mientras usted intenta desde su dispositivo o su computador. ¿Le parecería? Sí, bueno, cambiaron. ¿Cuánto? Este es otro cuarto. Bueno, a todos los asistentes, nuestro agradecimiento por su comprensión. A veces con la tecnología tenemos dificultades, pero bueno, con la introducción que Marco Tulio González ha hecho y también con la que estamos recibiendo del profesor Lastra, hemos podido entender que en el transcurso de la clase vamos a ver temas relacionados con la autonomía territorial, la descentralización y particularmente la planificación y la gestión de las regiones administrativas y de los esquemas asociativos del país. A propósito del tema, queremos contarles que el Ministerio del Interior es la entidad que ha reglamentado o a cargo del gobierno todo el tema de los esquemas asociativos y es quien ha determinado que las entidades territoriales, que todos sabemos son municipios, departamentos, pueden integrarse entre ellas mismas de diferentes formas con el propósito de lograr objetivos comunes. Ese va a ser el centro de nuestra clase probablemente. Profesor Lastra, ¿se encuentra usted ya conectado? ¿Nos escuchan? ¿Cómo se escucha ahora? Perfecto, lo escuchamos muy bien. ¿Usted nos escucha bien? Sí. Perfecto. Entonces continuamos. Muchas gracias. Bueno, a ver si reanudamos. Les trataba de decir que es importante comenzar con una reflexión sobre lo que ha sido un poco la historia constitucional de Colombia en materia territorial y que cuando uno le echa una mirada a esto y lo contrasta, por ejemplo, con, con otras experiencias parecidas, se da cuenta que en Colombia comenzamos mal, ¿no? Distinto a como ocurrió con las colonias norteamericanas una vez se separan del Imperio Británico. Allá, después de la Revolución, su líder natural, Washington, los reúne, hacen una convención y adoptan una constitución federal donde todos los Estados miembros
ceden parte de su autonomía, de su poder, en aras de lograr una unión más completa, más perfecta, y hasta el día de hoy les ha funcionado, no han tenido que modificarlo. Mientras que si uno mira el caso de Colombia, como les decía, la experiencia nuestra ha sido caótica. Aquí Bolívar trató de hacer lo mismo, pero no se pudo, ¿no? Si uno mira la cantidad de constituciones que ha tenido Colombia, eso es una cosa alarmante, asombrosa, ¿no? Señal de que nosotros hemos vivido permanentemente en medio de la anarquía, ¿no? Territorial. Hemos pasado de la Gran Colombia a la Nueva Granada, a la República de Colombia, a los Estados Unidos de Colombia, mejor dicho, la Confederación Granadina, en fin, una cantidad de constituciones, unas centralistas, otras federalistas, pero no han respondido a un plan preconcebido para dirigir la nación hacia el progreso, hacia el bienestar, hacia la felicidad. No, han sido constituciones anárquicas, pensando cada uno en su propio provecho, en su propio beneficio. ¿No? Entonces, así ha sido muy difícil construir una arquitectura perdurable en materia territorial. Si uno mira, por ejemplo, el caso de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, con el general Tomás Cipriano de Mosquera, pues se da cuenta que adoptaron el modelo federal, pero algo que era bueno lo volvieron malo, ¿no? Porque el federalismo definitivamente es el mejor sistema de organización de un Estado, porque es el que más libertad da, pero lo volvieron malo porque se convirtió en fuente de conflictos, en fuente de enfrentamientos, en fin, ya. Y de ahí se pasó al modelo centralista de Núñez, ¿no? La gente ha dicho, bueno, ¿por qué nos quitaron el modelo federal? ¿Por qué los conservadores nos quitaron el modelo liberal? Si era lo mejor que había. Sí, no era lo mejor. Siempre ha sido lo mejor el modelo federal y ha dado resultados en los Estados Unidos, en Suiza. Casi todos los países federales han conseguido ser países ricos, ¿no? ¿Por qué no se conservó ese modelo en Colombia? Hombre, porque el señor Tomás, ellos asociaron el tema federal a un tema de persecución religiosa, ¿no? Entonces, porque asociaban la religión católica con los centralistas y el federalismo estaba del lado de los laicos. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera llega al poder y en lugar de consolidar el modelo federal, lo que se pone es a perseguir a las comunidades religiosas, mejor dicho, lo que está haciendo hoy en Nicaragua el señor Daniel Ortega, perseguir a la religión. Entonces expropió conventos, expropió universidades, cerró escuelas, prohibió la religión católica, mejor dicho, el desastre. Los sacerdotes, las monjas, todo el mundo tuvo que salir corriendo de Colombia. Y eso, por supuesto, generó una situación de anarquía, de caos, de violencia, de guerra, ¿no? Y así no podía fácilmente consolidarse el modelo federal. Entre otras cosas, voy a detenerme aquí un momentico para explicarles cómo comienza en un país el modelo federal y
y en qué consisten los otros modelos, porque esto es importante tenerlo claro. El constitucionalismo, en definitiva, lo que busca es la libertad de los ciudadanos frente al poder político, frente al Estado, ¿no? En razón de eso, aparecen, con las revoluciones liberales aparece la división de poderes, ¿no? En sentido horizontal, ejecutivo, legislativo, judicial, porque se piensa, sobre todo John Locke piensa que en la medida en que el poder esté dividido, el ciudadano tendrá más libertad, ¿ya? Divide y reinarás. Si el poder está dividido, el que sale ganando es el ciudadano. Por eso es importante que incluso el poder legislativo tenga dos cámaras, porque cuando una decide una cosa, la otra puede pensar otra cosa diferente en beneficio de los ciudadanos. Es importantísimo que el poder esté dividido. Esa es una idea liberal, ¿ya? Lo mismo pasa en el plano territorial. Para que haya el ciudadano de las provincias, de los territorios alejados, tengan libertades, tengan libertad frente al centro, es importante que tengan autonomía, ¿ya? Y por eso se crea la división del poder también en sentido vertical, ¿ya? Entonces, por esa razón, pues aparecen diversas formas de organización del Estado y todas apuntan a que los ciudadanos de los territorios, de las provincias, puedan gozar de un margen importante de libertad, ¿ya? ¿Cuándo aparece el federalismo? Que es el modelo estelar, el que, mejor dicho, el mejor. Aparece en Suiza. Todavía la constitución suiza se llama la Confederación Helvética. Es el primer ensayo de federalismo que hay en el mundo. Y todavía lo conservan como una reliquia, ¿no? Donde varios cantones que tienen diferentes intereses, porque uno habla francés, el otro habla alemán, el otro habla italiano. Los unos son cristianos evangélicos, los otros son católicos. Tienen una cantidad de realidades que no son comunes, pero el federalismo sirve para unirlos, ¿no? Y por eso se mantiene el modelo federal. Ellos pactaron, los Estados miembros pactaron una unión que se conserva hasta hoy en día, ¿no? El segundo ensayo del modelo federal fue el de los Estados Unidos, ¿sí? Porque es importante entender que el federalismo, para que surja, para que haya ¿ya? Es clave entender que para que haya federalismo tiene que haber pactos. Si no hay pactos, no puede haber federalismo. Por lo menos federalismo auténtico, de verdad, real. Entonces los Estados Unidos, en la Convención de Filadelfia, liderados por Washington, repito, los estados miembros negocian, ceden parte de su poder, de su autonomía, en favor de la federación y logran constituir una unión más grande, más fuerte, más perfecta, con el objeto de lograr la felicidad. Así lo dice la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Buscan la felicidad. Entonces, para que haya federalismo tiene que haber un pacto, y ahí en Estados Unidos hubo pacto, o sea que es un federalismo auténtico, real, verdadero, ¿no? Aquí a los Estados miembros la federación no les está regalando poder, no les está descentralizando nada. Ellos, al contrario, ellos están cediendo parte de su autonomía, de su poder, para vivir en comunidad con otros Estados miembros, ¿no? Y crean la federación. Y aquí también es importante tener otro detalle en cuenta, y es que el federalismo auténtico, cuando es auténtico, es incompatible con el Estado, con la figura del Estado. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el Estado tiene tres elementos.
que son la población, el territorio y la unidad territorial, ¿no? Entonces, en Estados Unidos no puede haber Estado, porque allá no hay unidad territorial. Allá hubo un pacto entre los Estados miembros, ¿ya? Y lograron una organización más alta. Pero los Estados miembros se quedan con parte de su autonomía. Ellos no se dieron toda la autonomía. No se dieron toda la autonomía, se dieron parte, no toda. Entonces, si no se dieron toda la autonomía, no se puede decir que hay unidad territorial plenamente. No la hay. Donde el poder central ejerce el poder de una manera absoluta y total, ya ahí sí puede hablarse de Estado, porque hay unidad territorial. Puede haber, y por eso en Estados Unidos no hay Estado, hay federación, que es distinto, pero no hay Estado. Pues, ante la comunidad internacional, todo el mundo la homologa como Estado, pero no es un Estado realmente, hablando en estricto sentido, no es un Estado, es una federación, ¿ya? Entonces, para que haya Estado, tiene que haber unidad territorial, ¿ya? Entonces, fueron varios las experiencias federales que se dieron después de los de Suiza y de Estados Unidos, ¿ya? Por ejemplo, Canadá siguió los pasos. Canadá es un país federal, donde hay varias provincias que también pactaron su unión federal después de la separación de Inglaterra, ¿no? Y son tan expertos negociadores los canadienses que consiguieron la independencia de Inglaterra sin necesidad de renunciar a la reina, porque ellos no quisieron renunciar a la reina, a la monarquía. Y por esa razón, hoy en día Canadá es el único país de América que tiene un modelo, es una monarquía, ¿no? Una monarquía parlamentaria, porque ellos siguen vinculados al Reino Unido. El rey de Inglaterra es el rey de Canadá, ¿no? Y todo fue pactado. Eso no quiere decir que el gobierno de Canadá dependa del de Inglaterra en absoluto, para nada. Ellos son una república soberana, independiente, pero conservaron el rey, la figura de la monarquía, que es una cosa simbólica. Australia también adoptó el modelo federal. Todos esos países que adoptaron el modelo federal son países ricos, pero el federalismo auténtico, el verdadero, ¿no? El verdadero. Entonces, después vino una experiencia nueva de federalismo, ¿ya? Que fue la que cuando Europa, que quedó completamente destruida, Europa se reconstruye con el Plan Marshall y esos países que quedaron en ruinas, todos, cuando esos países se reconstruyen, pues ahí no hay convención como la de Filadelfia, que todo el mundo llegó tranquilamente a negociar. No, señor. Ellos pensaron nuevamente en el modelo del Estado. Además que el Estado ya era una figura constitucional que había echado raíces en Europa continental, ¿no? Porque acuérdense del Estado absoluto, del absolutismo estatal, del Estado absoluto. Eso echó raíces fue en la Europa continental. Entonces, sin embargo, después de las revoluciones liberales, que apareció el Estado de Derecho, se extendió por toda Europa, ¿no? Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, que acaba con todos esos países, ellos conservan esa cultura, esa mentalidad estatista, y a la hora de reconstruir sus países y de reconstruir sus constituciones, ya no hablan sino de Estado, hablan siempre de Estado. ¿Mm? Tanto que en Alemania se habla de Estado federal, lo cual es una contradicción en los términos, porque el Estado es incompatible con el federalismo.
pero en Alemania se habla de Estado federal. ¿Y por qué razón? Porque ahí no hubo pacto. El federalismo de Alemania no es un federalismo auténtico, real, verdadero, ¿no? Ese federalismo fue impuesto a la brava, ¿ya? ¿Cuándo lo impusieron? ¿Y quiénes? Eso se impuso cuando las potencias aliadas que ganaron la guerra se repartieron en Europa, ¿no? La conferencia que hubo entre Winston Churchill, Stalin y este señor Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, entre ellos se repartieron en Europa y a Alemania le dieron el nombre, le dieron Estado federal. Eso fue, el federalismo fue impuesto a la brava, ¿no? Eso no fue pactado, fue impuesto. Entonces, en Alemania se ha venido desarrollando un federalismo que no es auténtico, pero que les ha funcionado. Les ha funcionado porque ustedes saben que Europa es un país, un continente donde la gente es seria, trabajadora, disciplinada, ¿no? Y Alemania salió adelante con ese federalismo, pero es un federalismo que en la teoría constitucional lo llaman federalismo cooperativo, ¿ya? ¿Por qué cooperativo? Porque los Estados miembros, los Länder, no negociaron nada, no hubo pacto, no hubo negociación. Por lo tanto, ellos no se quedaron con parte del poder para dárselo a una federación, ¿ya? A tal punto que en un momento determinado ellos pueden decir, hey, esta cuestión yo no la negocié contigo, esto es mío, esto es reserva mía, ¿no? Porque yo no la negocié el día del pacto, ¿no? Eso no lo pueden decir los Länder alemanes, porque ellos no negociaron nada. Entonces, por eso se habla de federalismo cooperativo, porque cooperan, lo que hacen es que cooperan, los los Länder cooperan y la federación también coopera. Ya se hacen pasitos y cada quien respeta el ámbito de autonomía y de competencia del otro. Y de esa manera han sobrevivido y han salido adelante. Y es un federalismo que ha sido exitoso, que ha funcionado bien. Es una réplica de federalismo, no es un federalismo auténtico, es una réplica, ¿no? Pero ha funcionado bien. Después apareció otra ola de federalismo, ¿ya? Que fue la que apareció en los estados latinoamericanos, en México, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, pero que son federalismos de federalismo solamente tienen el nombre, son federalismos nominales. Dice un autor alemán, Karl Levenstein, que son federalismos solamente nominales, de nombre, porque de federalismo no tienen nada, ¿ya? Allí no hubo pacto, no hubo negociación, tampoco se cooperan, ahí simplemente manda el centro y punto, ¿ya? Entonces son federalismos semánticos, ¿ya? No ha funcionado eso en América Latina. Entonces, esa es la situación con esos estados, que son federalismos que se han desarrollado dentro del armazón del Estado, lo cual es una contradicción en los términos, ¿no? Porque el Estado requiere unidad territorial, plena y total, ¿no? Bueno, entonces, ojalá Colombia fuera federal y ojalá hubiéramos conservado esa constitución del año 63, ¿no? Pero no se pudo por las circunstancias que ya les conté. Bueno, entonces, ese es un modelo de organización del Estado, el modelo federal. Al lado de ese modelo apareció otro modelo, también después de la Segunda Guerra Mundial,
¿ya? Que a distinto de Alemania, o paralelo a la experiencia alemana, los otros países, también con mentalidad estatista, como España, Portugal, Francia, Italia. Entonces, ellos cuando hicieron sus constituciones modernas, sus constituciones nuevas, ¿ya? Ellos dijeron, bueno, nosotros no podemos pactar un federalismo porque aquí no se puede. Pero entonces nosotros somos unos países que tenemos unas características específicas. Nosotros tenemos regiones, ¿no? Entonces, pues hagamos unas constituciones o un ordenamiento territorial que responda a esa particularidad que nosotros tenemos, que somos países con regiones, países, ¿no? Y entonces, eso fue lo que hicieron. Se armaron nuevamente como estados después de la guerra y adoptaron el modelo de organización territorial de tipo regional, ¿no? Unas con más autonomía que otras, pero todas apuntan a la autonomía. Entonces, en ese sentido, uno observa cómo Francia, por ejemplo, es un país organizado de cara a la región, No es en Francia no hay mucha autonomía en la región, porque Francia es un país con una cultura demasiado centralista, ¿no? Desafortunadamente, Colombia, la mayor influencia que ha tenido es la francesa. Por eso nosotros también somos centralistas, ¿no? Pero otros países como España, Italia, Portugal, dijeron, nosotros vamos a hacer nuestras constituciones de cara a la región, pero con un mayor grado de autonomía para la región, ¿no? Entonces se pensó en una descentralización que no es solamente de tipo administrativo, sino también político. Político, ¿qué quiere decir? Que las regiones tienen poder legislativo, ¿ya? No llegan a ser federal, pero tienen poder legislativo. Y eso es lo que le da el carácter de política a su descentralización. Son descentralizaciones políticas, ¿no? Las regiones en España tienen su propio parlamento y legislan, ¿ya? Legislan, igual que en Italia, ¿no? En Portugal no tanto. En Portugal hay eso se da en dos islas que ellos tienen, Azores y Madeira, ¿no? Ahí en esas dos islas hay parlamento regional y legislan, sacan sus propias leyes. Y esas leyes rigen en su territorio, en su ámbito, en el ámbito de su respectiva región. Tienen igual categoría que las regiones del centro, perdón, que las leyes del centro. Igual categoría, igual jerarquía. Si hay un conflicto, un conflicto de competencia lo resuelve la Corte Constitucional. Pero son leyes, tal cual, ¿verdad? No son actos administrativos, son leyes, ¿no? Son leyes producidas por las regiones. Entonces son unas autonomías muy fuertes, muy fuertes. Bueno, ahí se impuso mucho también la historia de esas regiones en Europa, que son historias milenarias, ¿no? Cosa que no hay en Colombia. Pero bueno, entonces no se puede de pronto homologar el caso colombiano al caso de Europa, de Francia, de España, perdón, de España, de Italia, porque nosotros no tenemos esa historia tan fuerte en materia de autonomía de las regiones. Pero sí se puede de pronto pensar que al igual que ellos, Colombia es un país con regiones. Colombia es un país con regiones. Y en ese sentido es perfectamente posible importar ese modelo para Colombia, ¿no? Para que Colombia también tenga una constitución y un Estado de cara a la región, ¿no? No de cara al centro, sino de cara a las regiones, para que las regiones también tengan vida y tengan un cierto grado de autonomía
De pronto no como la de España o como la de Italia, pero sí pueden tenerla como la de Francia. Y puede ir creciendo. Ahí no hay límite, ¿no? Pero lo importante es que comience ese proceso, ¿no? Y en Colombia comenzó en el año 91. ¿No? Entonces, ¿me están escuchando? Sí, señor Álvaro, te Sí, estamos profesor, escuchando. lo escuchamos perfectamente. En Colombia comenzó en el año 91. Porque es que, como les decía, después del fracaso de la Constitución del 63, de Tomás Cipriano de Mosquera y del federalismo, eh, se adoptó la Constitución de Núñez del año 86, que fue una constitución centralista. Entonces todo el mundo le echa la culpa al Partido Conservador, ¿no? Dicen que la culpa es del Partido Conservador, que es una constitución goda, que no sé qué. Pero si ustedes se ponen a mirar con detenimiento, se dan cuenta que no, que el problema no vino por culpa del Partido Conservador. ¿Por qué? Porque Núñez no era conservador, Núñez era liberal. Núñez era liberal. Lo que pasa es que Núñez era un tipo sensato que no se dejaba de llevar de las locuras de Mosquera y de todos los liberales radicales que querían aplastar a la religión católica, ya, y a todos los conventos y a todos los curas. Y dijo, hey, un momentico, que esto es un problema que ustedes están atentando contra la paz nacional, contra la unidad nacional. Dejen a los curas quietos, dejen a la iglesia quieta, ¿no? ¿Por qué no dejaron a la iglesia quieta y desarrollaron su modelo federal? Hoy lo tuviéramos. Entonces, Núñez, que era liberal, lo único que hizo fue aclimatar el país, parar el derramamiento de sangre. Y él no era, repito, él no era conservador, él era liberal. Entonces, se ganó la enemistad del Partido Liberal y el tipo tuvo que pedir refugio allá en el Partido Conservador y allá lo aceptaron. Y terminó siendo conservador, pero él no era liberal, él no era conservador, él era liberal. Entonces, eh, esa es la razón por la que se adopta la Constitución del 86, porque el país no fue capaz de vivir con el modelo federal, ¿no? Entonces se adopta un modelo centralista, eh, que por lo menos aclimató el derramamiento de sangre, trajo paz al país, pero ¿a qué precio, no? Eh, Al precio de que las regiones colombianas sufrieron pues el cercenamiento de muchos de sus poderes, de su autonomía, porque todo fue concentrado en el centro, en Bogotá. Y, 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 y aparentemente tuvo tanto éxito que duró más de 100 años esa constitución, ¿no? ¿No? Más de 100 años. Eh, que en los 100 años no fue que hubiera paz total, nunca ha habido paz total, siempre ha habido problemas. La guerra de los 1000 días, la guerra de los 2000 días, la guerra de los 3000 días. Siempre ha habido problemas. Pero esa constitución se mantuvo y mantuvo un poco la unidad nacional, ¿no? La única excepción fue cuando se separó Panamá, solamente. Pero bueno, llegó un momento en que Colombia entró en un colapso, ahí sí, colapso total, porque por culpa del narcotráfico, ¿no? Por culpa del narcotráfico, por culpa también de las guerrillas, por culpa de, mejor dicho, todas las violencias se juntaron y todo el mundo empezó a echarle la culpa a la Constitución. Y la culpable era la Constitución, no los malos gobiernos, sino la Constitución, ¿no? Eh, y entonces no hubo más remedio que replantear la cuestión constitucional y a pesar de que la Constitución no permitía una asamblea constituyente, sin embargo se llegó a ese punto
porque la Constitución tampoco lo prohibía. Tampoco lo prohibía, y eso se llevó a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y ellos dijeron, hombre, no se permite, pero tampoco está prohibida, y efectivamente el constituyente tiene el poder para organizarse, y había un consenso en el país para ese logro, en ese propósito, ¿no? Y ese consenso es importante. Los ingleses dicen que la Constitución es un acuerdo sobre lo fundamental. Si no hay acuerdo sobre lo fundamental, no se puede hacer una constitución, porque la constitución tiene que responder a los bandos enfrentados, ¿sí? Y eso es lo que permite la estabilidad de un país. La riqueza, el poderío que tienen los Estados Unidos de América hoy en día es gracias a su constitución bicentenaria, ya va para 3 siglos, ¿no? El país más rico del mundo. Colombia, en cambio, no ha tenido esa estabilidad y por eso somos un país bananero, pobre y bananero. Pobre y bananero. ¿Me excusa un segundito? Estamos atentos, profesor, tranquilo. Oye, Les recordamos a todos que si tienen preguntas para el profesor Lastra, pueden hacerlas a través del chat. Estamos atentos, bueno, profesor, cuando usted quiera. podemos continuar. Gracias, ¿Me escucha? profesor. ¿Me escuchan? Perfectamente, lo escuchamos. Bueno, entonces la Corte decía que la Corte Suprema de Justicia de la época permitió que que el pueblo asumiera el poder constituyente y se hiciera una nueva constitución. Y eso estuvo bien, porque la Constitución no lo prohibía. No estaba permitido, pero tampoco lo prohibía. Distinto a la situación de hoy en día, ¿ya? Porque hoy no es que esté prohibido, pero está regulado, ¿no? Ya está encauzado. Esa constitución del año 91, que a mí no me gusta del todo, no me satisface del todo, porque es bastante progresista. Yo soy más bien de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Esa constitución que no me gusta del todo, sin embargo, yo reconozco que es una constitución que logró por lo menos darle estabilidad al país, y eso es importante. Eso es importante. Que no es perfecta, ok. Se le pueden hacer modificaciones, habrá que hacerlo, pero no derrumbar el edificio, ¿sí? Se pueden cambiar el piso octavo, el piso noveno, el piso 11, redistribuir los espacios, pero no tumbar las estructuras, ¿no? Eso a mí me parece que es absolutamente bananero, ¿sí? Y esa constitución del año 91 a nosotros nos ha servido bastante. Ha permitido un consenso grande. No puede decirse que hay un acuerdo sobre lo fundamental completo, pero sí ha habido cierto acuerdo sobre lo fundamental, porque allí estamos de acuerdo todos los demócratas estamos de acuerdo con esa constitución, todos, de izquierda, de derecha, del centro, de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿para qué derrumbar la estructura del edificio? Mantengámoslo. Entonces, esa constitución del año 91 permitió, pues, digamos, pensó en las regiones, pero no fue una constitución que se hubiese construido de cara a la región. No, señor, no se hizo de cara a la región. ¿Por qué? Porque en la constitución no se le dio un espacio a la región. Eso no está reglamentado en la constitución. Simplemente se hizo un esbozo y como que se abrió como un canal, como una vía para poder llegar allá, ¿ya? A mí me parece que eso fue una tontería, pero bueno, eso fue lo que se pudo hacer. Y en democracia hay que aceptar las decisiones.
Eso a Colombia no le ha dado resultado, porque el país no está pensando en la región. Aquí no se hace nada de cara a la región, ¿ya? Ni siquiera los canales de televisión están pensando, los canales de televisión regionales. Ya yo no oigo a decir nada de Telepacífico, ni de Teleantioquia, ya no tienen la misma audiencia de antes. Ya eso, ya son Telecaribe, o sea, están funcionando, pero no están dando la talla, no están dando los resultados que deberían de dar, ¿no? Aquí no se está construyendo región. ¿Por qué? Porque el orden jurídico colombiano no está estructurado para pensar en la región, ¿sí? Como si está el de España, como si está el de Italia, como si está el de Francia inclusive. Entonces, con nosotros seguimos siendo un país centralista, ¿ya? Centralista con todas las letras y pues ¿qué hay que hacer? Hay que emprender el camino hacia la regionalización verdadera, pero, pero para eso se necesita mucho liderazgo, ¿ya? Se necesita mucho liderazgo, se necesita mucha constancia. Ay, perdón, un momentito. Ay. Tranquilo, profesor. Bueno, entonces, les decía, se requiere liderazgo, se requiere un importante liderazgo para poder llegar a la regionalización. En Francia hubo ese liderazgo para poder llegar a la regionalización. ¿Quién lo hizo? El general Charles de Gaulle, en la Quinta República Francesa. Dijo, vamos a hacer la constitución de la Quinta República Francesa y aquí las regiones van a ocupar un lugar importante. O sea, las regiones van a ser parte importante del Estado, ¿ya? En Colombia no son parte importante del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia necesitamos un Charles de Gaulle, necesitamos un líder que nos lleve hacia la regionalización, hacia la región, ¿no? Y eso se puede hacer en el marco de la actual constitución. Para eso no hay que reformar, no hay que ser constituyente, ni hay que hacer nada de eso. Se puede llegar allá, pero hay que ejercer un liderazgo fuerte, fuerte. ¿Qué pasa? Que nuestros líderes, no sé, no sé qué pasa. Aquí no hay cultura hacia se habla mucho de regionalización, pero no hay cultura hacia la regionalización, ¿ya? Creo que Eduardo Verano es el único que ha persistido en esa lucha hasta el día de hoy, pero él está solo y una golondrina no hace verano, ¿sí? Una golondrina no hace verano. Verano anda solo y no ha hecho verano, ¿ya? No se ha avanzado gran cosa, ¿no? En el gobierno de Juan Manuel Santos se nos prometió que se nos iba a cumplir con la ley de ordenamiento territorial, compromiso solemne que él hizo en la ciudad de Valledupar, y no lo cumplió. O mejor dicho, sí lo cumplió, pero nos mamó gallo, como dicen en La Guajira, nos pasó por manteca. No hizo sino reproducir los artículos que están en la Constitución, pero no desarrolló la ley de ordenamiento territorial. O sea que no hubo ley de ordenamiento territorial. Después se hace una ley verano, muy meritorio el esfuerzo de Eduardo Verano. Yo creo que él ya está cansado de esa lucha. Mucha gente dice que ha tirado la toalla, que está desanimado. Yo creo que está descansado, está agotado, porque le ha tocado duro. Esa ley verano que él impulsó en el gobierno de Duque y logró sacarla, esa ley la dejaron sin dientes, ¿ya? Quedó como las abuelas, no pueden morder nada, ¿ya? Entonces se requiere efectivamente de que las juventudes, las nuevas generaciones que me están escuchando, ¿ya? De ahí salga un Charles de Gaulle, ¿no?
no un Verano, sino un Charles de Gaulle, un líder de talla que no tenga pero ni tenga miramientos con nadie y que dé la lucha por establecer el sistema regional en Colombia, ¿no? Hacer esa reforma constitucional, sea por vía del Congreso, sea por vía de referéndum. Por vía de referéndum se puede hacer, ¿ya? Pero lo que no recomiendo yo definitivamente es acudir a la Asamblea Constituyente, porque eso es como poner al país otra vez a andar de cero, a partir de cero. Eso lo hacen los países bananeros, ¿no? Pero sí se puede lograr un consenso grande en el país para sacar esa reforma constitucional por vía Congreso o por vía de referéndum, ¿no? Pero para eso hay que ejercer un liderazgo grande, grande, ¿no? Un liderazgo histórico, ¿no? Y en este momento las cosas se están complicando. ¿Por qué? Porque, bueno, por la situación por la que está atravesando el actual gobierno, ¿no? El gobierno del presidente Petro. A mí me hubiera gustado que hiciera los cambios que prometió y la reforma y toda esa cosa, pero tiene problemas de gobernabilidad. El presidente Petro no ha sabido construir los consensos dentro del Parlamento para lograr la gobernabilidad. No ha sido capaz de negociar, ¿ya? Cuando uno negocia, cede. El ejemplo son los Estados miembros de los Estados Unidos. Ellos negociaron en la federación, pero cedieron parte de su poder y se quedaron con parte de su poder. Un gobierno, para conseguir gobernabilidad en un parlamento, tiene que ceder, tiene que negociar y tiene que ceder. Si no cede, pues no va a conseguir la gobernabilidad. Y los gobiernos que son tercos y testarudos se caen, como le pasan a muchos gobiernos en Italia, que por no conseguir gobernabilidad se cae el primer ministro y se cae el gobierno y tienen que nuevamente hacer elecciones. En Colombia no se ha caído Petro porque no tenemos un gobierno parlamentario, si no ya se hubiera caído. Entonces Petro no ha sido capaz de construir gobernabilidad porque no ha sido capaz de negociar, de concertar, ya de consensuar sus proyectos, sus reformas, lo que él quería. Si él hubiera hecho eso y estuviera en esa tónica, esta era una buena oportunidad para poder de pronto sacar adelante el tema de darle entidad constitucional a las regiones, de darle el estatus que ellas se merecen. Pero no ha sido posible y no va a ser posible ya porque el gobierno, repito, no perdió la gobernabilidad en el Parlamento y porque tampoco tiene eso que llaman la legitimidad. ¿Ya? Desde que el Consejo Nacional Electoral sacó su decisión diciendo que el presidente llegó con vicios al poder, y mientras eso no se aclare, va a ser muy difícil que el presidente recupere la gobernabilidad y pueda sacar adelante reformas, ¿no? Estos 2 años que vienen para Colombia son difíciles. No sé cómo los irá a sortear el gobierno, pero lo que sí no puede es romper el orden constitucional y tampoco puede uno darle golpe de Estado a Petro. Hay que esperar que termine su gobierno, ¿no? Pero que él tampoco lo dé, como la gente que anda asustada diciendo que Petro va a dar golpe de Estado. No, ni hay que dárselo a él, ni él tampoco tiene que darlo. Ni golpe blando, ni golpe duro. Él verá cómo hace para resolver estos 2 años que le faltan, pero, repito, son 2 años difíciles que no se va a poder avanzar en mayor cosa en materia de reforma y de reestructuración del Estado y toda esa cosa, ¿no? Una de las cosas que piensa la Constitución del año 91 es que podemos llegar a una especie de región como entidad territorial. Perfecto. Ese es el objetivo. Pero para llegar a esa región como entidad territorial puso un paso previo que de pronto lo puso para dilatar,
pero que nosotros podemos darle la vuelta y convertir algo negativo, convertirlo en algo positivo, que es el tema de la RAP. ¿Sí? Dicen que los constituyentes del año 91 pusieron la RAP para dilatar la REP. Puede ser cierto, y a lo mejor así es, pero nosotros podemos tener la habilidad de convertir algo negativo en algo positivo y sacarle todo el jugo, todo el provecho posible a la RAP. ¿En qué sentido? En que la RAP es una entidad que puede contribuir enormemente a consolidar la región internamente, a darle fuerza, a integrarla, ¿no? ¿Qué es la RAP? La RAP es una cosa de planificación. Entonces, imagínense ustedes el Departamento Nacional de Planeación en Colombia. Bueno, esa es la RAP, pero a nivel regional, a nivel Caribe, ¿no? ¿Qué se hace en el Departamento Nacional de Planeación? Pues nada menos que allá se traza todo lo que es el desarrollo del país, la integración de la nación, las grandes obras de infraestructura, universidades, colegios, carreteras, hospitales, todo eso se hace, se planifica, todo eso se planifica en el Departamento Nacional de Planeación. Pues la RAP es lo mismo, pero a nivel costa caribe. Entonces, si eso es tan importante desde el punto de vista administrativo y económico y estratégico, pues saquémosle el máximo de provecho. ¿Por qué no se ha desarrollado la RAP en la costa caribe? Que nadie le está cerrando el paso. Nadie le está cerrando el paso. Los únicos que le estamos cerrando el paso somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado como debiera, ¿ya? Y los únicos que tienen la palabra en ese aspecto son que ese tema esté como muerto, prácticamente muerto, ¿no? Pues yo le hago un llamado a los gobernadores de la costa, particularmente al gobernador Verano, nuestro amigo, para que se ponga las pilas, ¿no? Que recupere el optimismo, la fuerza y lidere ese proceso para ver si de pronto la RAP resucita. No puede ser posible que los cortes que funcionaban aquí antes de la Constitución del 91 tuvieran más vitalidad, más vigor, más fuerza, ¿no? En esa época que lo que tiene la RAP hoy en día. Esa RAP está muerta, no existe, no funciona, ¿no? Yo reconozco todo el esfuerzo que ha hecho Amílcar Acosta y Elvia Mejía. Ellos son unos enamorados del tema y han hecho todo lo que han podido, pero aquí se necesita un liderazgo de más categoría, y ese liderazgo lo tienen son los gobernadores de la costa Caribe. Entonces, por ejemplo, en Cundinamarca hay RAP, está funcionando, ¿no? En Antioquia hay RAP, está funcionando. En todo el país hay RAP, está funcionando. ¿Por qué en la costa Caribe está muerto el tema? ¿No? Acaban de nombrar un director que yo lo conozco, pero la gente no lo conoce, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensaron en una persona que conociera a todo el mundo, que tuviera talla de ministro, como Amílcar Acosta? Amílcar no podía, pero hay otras personas que pueden ocupar ese rol, cumplir ese rol con hoja de vida, con trayectoria, que han sido gobernadores, que han sido ministros, que han sido senadores, y yo estoy seguro que se le medirían a eso, y que cuando hablen en Bogotá lo escuchan, lo respetan, eh, pero, pero nombrar un funcionario de aquí de la Secretaría de Educación del Atlántico, vea hermano, eso no va por ninguna parte. Así no se hacen las cosas, ¿no? Yo no sé, la verdad ese tema de la RAP está muerto, me gustaría que se resucitara. Yo no soy planificador, yo les hablo al derecho constitucional, pero yo sé que este tema, si se le saca todo el partido que se le puede sacar, esto contribuiría enormemente a avanzar en el proceso de concretar el gran objetivo que es la región como entidad territorial.
algún día cuando aparezca ese líder que estamos necesitando, el general Charles de Gaulle colombiano, ¿no? Entonces, por ahí se está proponiendo por parte del gobernador de Antioquia recurrir al referéndum para darle autonomía financiera a los departamentos. Eso es una buena idea. A mí me gusta, pero yo creo que ya no se puede hacer porque o sea, no hay ambiente para eso. En este clima de incertidumbre que hay en el país, con este gobierno, ya no es posible pensar en ese tipo de cosas. Lo que pueden ir es recogiendo las firmas, metiéndolas en la registraduría, ir avanzando en eso, pero mientras esté este gobierno ahí, no se puede adelantar ese referéndum. Hay que esperar que llegue otro gobierno. A mí me gusta esa idea, porque eso es darle autonomía financiera a los departamentos, ¿ya? De un solo trancazo, en un día, en una elección, en un referéndum, que el pueblo diga sí, acepto, y listo, es la voluntad del constituyente primario, y ya con eso ganan autonomía financiera, que es lo más importante. Y el día que lleguen las regiones autónomas ya encontrarán el billete, ¿no? Eso es como adelantarse. Pero repito, no hay ambiente para eso, no hay ambiente, la polarización perjudica eso porque el gobernador de Antioquia es juridista y entonces no, Verano no le jala eso porque él no es juridista. Y por otro lado, el problema que tiene el gobierno de Petro. Entonces no le veo ambiente a eso, no le veo ambiente en este momento para eso. O sea que posibilidades de trabajo y de lucha y de avanzar en esa dirección sí hay, claro que sí la hay. Entonces las nuevas generaciones, los líderes que están escuchándome, ojalá se enamoren del tema, se comprometan y más adelante pues den la lucha, den la pelea para que Colombia tenga un Estado mejor organizado, con regiones fuertes que no tengan necesidad de estar arrodillándose todo el tiempo a Bogotá, al nivel central del Estado, que es el que maneja prácticamente todo en este país, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Eso no puede ser. Yo creo que Colombia tiene que entrar ya en la órbita de la globalización y para que un Estado sea competitivo a nivel mundial, tiene que tener resuelto el tema territorial, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema territorial, repito, es uno de los tres elementos esenciales del Estado. Si un Estado no tiene resuelto eso, es como alguien que anda en silla de ruedas, ¿no? Anda en silla de ruedas porque no ha resuelto uno de sus temas esenciales. Mejor dicho, no tiene piernas para andar. Y, y así es muy difícil competir, porque los otros estados sí tienen piernas. Entonces ellos sí compiten y les va mucho mejor, ¿no? Colombia no tiene capacidad para correr porque anda en silla de ruedas. No ha resuelto el tema territorial. Es un tema importante, esencial, medular, central del Estado colombiano, que no ha sido resuelto. Entonces tenemos un Estado enfermo que funciona a medias, pero que soluciones hay. Lo que hacen falta son líderes. Perdónenme que no me haya ceñido estrictamente a la guía que le di a Marco, pero, pero yo creo que más o menos esta era la idea, ¿no? Profesor Lastra, muchas gracias por su intervención. Le quiero contar que a través del chat, las personas que participan en el diplomado están muy activas. Entonces, si me permite, le voy a leer algunos de los comentarios que han hecho. Elvis Fuenmayor dijo, gracias a la voluntad de todos, estamos en tan importantes jornadas académicas. No hay regiones que solo estén enunciados en la división política administrativa de los mapas. No hay orden jurídico como, por ejemplo, las regiones autónomas por el país de España. Corrijo, regiones autonómicas, dijo Elvis. También nos han enviado un link de Facebook en relación a los planes de ordenamiento territorial y los planes básicos de ordenamiento territoriales PBOTs. Y dice, pudimos opinar sobre el daño ambiental causado en la ciénaga de Mallorquín y el proyecto residencial Ciudad de Mallorquín.
También nos ha dicho Luis Eduardo González Pedraza, no vemos la voluntad política de los líderes políticos de Colombia. Elvis nuevamente pregunta, en el sistema federal, ¿habrá concentraciones de regiones ricas por su composición geográfica? Es una pregunta, profesor, para generar debate. Seguramente si usted nos puede ayudar con la respuesta. Reitero, pregunta, ¿en el sistema federal habrá concentraciones de regiones ricas por su composición geográfica? También está Denis García Caballero, quien dice, otro problema, profe, como dijo el decano Moisés Pineda, cuando llegan nuestros representantes a Bogotá, se vuelven carachacos, piensan, actúan, opinan, deciden como ellos. También tenemos otro comentario de Elvis nuevamente, plasmada en yacimientos y recursos naturales. La del Pacífico y región centrales también sería articular todos los departamentos de la costa y dinamizar la economía, dice Alicia Esther Hadid. Olga Patricia Miranda esta autonomía regional y territorial y financiera. José Mesa dice saludos desde Maicao, Guajira, excelente tema, profe. Luis Eduardo González, la autonomía que exigimos no es autonomía de la soberanía. Alicia Esther Hadid, se podría comenzar con el hub de bioeconomía de la región Caribe. Y finalmente tenemos a Gerardo Zabaleta, estas presentaciones las podemos conseguir, profesor. Dice Elvis Fuentemayor, cuando teníamos el Estado federal en 1863 se dio la disputa del río Magdalena por los grandes dos partidos tradicionales. Cuando se implantó el Frente Nacional, siguieron los grupos guerrilleros. Tenemos entonces muchos comentarios. Una pregunta, profesor, que le hicieron y también la solicitud de las diapositivas. ¿Qué nos puede contar sobre la pregunta que nos han hecho, profesor? No, a ver, son preguntas muy válidas. A ver, sí se pueden tener regiones fuertes, pero yo creo que no es recomendable seguir hablando de Estado federal, ¿ya? No es recomendable porque nosotros no podemos, no podemos montarnos en el caballo loco de una constituyente. ¿Sí? Entonces, eso, el modelo colombiano, nosotros tenemos una ruta ya trazada que es hacia la región, hacia la construcción de regiones, ¿ya? Eso está ya trazado en la Constitución. Quitar eso de ahí requiere una constituyente, ¿ya? Eh, y yo creo que eso no es conveniente para el país por las razones que ya dije. Entonces, sí se puede lograr un fortalecimiento de las regiones, pero construyendo el modelo de Estado regional, el Estado regional. Eso se puede perfectamente, ¿ya? Aquí lo esencial no es que sea federal o que sea regional, sino que se llegue a tener autonomía. Porque, repito, hay muchos estados federales que se llaman federales, pero no tienen autonomía. Entonces, lo importante aquí es la autonomía de los territorios, porque eso es lo que da la libertad. En definitiva, eso es lo que da la libertad, la autonomía. Entonces, se puede llegar a la libertad por medio del federalismo en los países que ya han hecho su constituyente y han dicho nosotros vamos a ser federales, como los Estados Unidos, y se puede llegar a la autonomía también a través de países como nosotros que han apostado por el modelo regional, ¿ya? Porque tenemos regiones. Entonces, sí se puede. Ay, me apagó este de rato. Aún te tenemos ahí, Álvaro. Que se me está apagando el celular, qué pena. Se me está Tranquilo, apagando la No te preocupes, no te preocupes. Bueno, mientras Álvaro se vuelve y se conecta, fíjense ustedes, vamos ya empezando a organizar nuestro rompecabezas con los elementos que nos alcanzó a compartir Moisés en su intervención, documentos pues, que fueron compartidos pues, para la lectura de cada uno de ustedes
Ahorita Álvaro también nos genera una información muy integral, ¿verdad? Nos hace un repaso a nivel global de cómo es que se van conformando muchos estados, la mayoría de ellos en Europa, y ahí empezamos a ver las diferencias marcadas entre ellos y nosotros. Cerca de 2000, 1500 años de existencia, tal vez. Ellos quizás ya pasaron por muchas de las guerras que apenas nosotros estamos tratando de sobreponernos y de avanzar. No obstante, a pesar de que con la Constitución del 91 se pretendió darle un valor a las regiones, vimos como ahorita Álvaro nos explica que no ha sido así. De hecho, particularmente mis observaciones diarias es que ahorita viene una temporada fuerte de huracanes para San Andrés Isla y no se ve un plan de contingencia que se haya organizado con la debida antelación. Otra vez el Estado volverá a acudir en ayuda de los ciudadanos sanandresanos después que pasa el huracán. Y el próximo año se repite. Y así como pasa en San Andrés, pasa en el Canal del Dique, con las crecientes del río, vemos la Mojana, esto en el Caribe, pero así pasa en casi todas partes del país. Y territorio nacional. Hablar de territorio y hablar de la Colombia profunda y todos esos epítetos es muy fácil. Llegar a ellos le ha costado al Estado 100, 200 años, ¿sí? Ahí tal vez en el sur del país, en el Putumayo, ahí el campesino que está en la zona de frontera con Ecuador nota las diferencias, porque acá en su vereda oscurece y oscurece para todos, y se paran ellos ahí frente al río Putumayo y miran hacia Ecuador y todo lo ven iluminado, ¿sí? Todo funciona de una forma diferente y eso le marca al ciudadano común y corriente, le marca las diferencias. Entonces, Álvaro, antes pues que se desconectara y que seguramente ahorita vendrá, ¿qué nos está faltando a nosotros? Y quisiera que nuestros participantes que están conectados aún puedan ir organizando ahí en su cuaderno o en su tablet o en su dispositivo ese tipo de conclusiones, de observaciones y empezarnos a hacer las preguntas. ¿Qué es lo que nos está pasando, verdad? Con todo este camino que hemos andado, desde 1810, que fue nuestra llamada independencia, hasta la fecha, pasamos por periodos constitucionales muy diversos y por periodos que costaron mucha sangre y que supuestamente se cerró con lo que se llamó la Guerra de los 1000 días. Pero de la Guerra de los 1000 días para acá hemos tenido más conflictos y todavía nos sigue costando siquiera pensar como una unidad nacional, que no la tenemos, porque acá realmente pues no piensan lo mismo el oriente que el occidente, el norte que el sur, el centro cada vez es a soltar menos y así no ha sido posible poder generar desarrollo. Sí, tenemos un desarrollo mediano, no el 100%, no con la capacidad que deberíamos tener. Imagínense, tenemos 2 costas, 2 litorales, tenemos 2 ventanas hacia el mundo, hacia el resto del planeta y todavía la mayoría de las decisiones que hay para los puertos, para las regiones costeras, se toman desde acá, desde el centro, desde acá, desde Bogotá, y todavía no logramos avanzar. Ahora, sí tenemos una falencia bastante marcada, y por ahí veo ahorita en algunos de los comentarios y cuando alguien hablaba de lo que citó Moisés, de que nuestros representantes y nuestros senadores cuando llegan acá al interior, se vuelven cartacachacos, ¿sí? Pero que se vuelvan cartacachacos va ligado a que los partidos políticos que hemos tenido en el país, azul, rojo, verde, amarillo, salmón, naranja, colorido, descolorido,
obedecen a una idea centralista. No hemos podido constituir realmente una idea política, una idea de partido o de movimiento político que levante la bandera y piense como región. No lo hay. Puede que algunos por el nombre, por la nominación, lo tengan ya, pero siempre van a estar ligados a uno más grande, más poderoso, más fuerte, con más presencia, con mayor capacidad de recursos para moverse a nivel nacional, pero siempre va ligado a la idea centralista. Entonces ahí tenemos una debilidad muy marcada en cuanto a quien recoja realmente el interés y el deber de constituirnos como región. Entonces, mientras no suceda eso, mientras no se funde un movimiento o un partido que realmente enarbole el tema regional, nuestros representantes y nuestros senadores, cuando lleguen acá a Bogotá, seguirán siendo carta cachaco. ¿Por qué? Pues porque obedecen a una ley de bancada. La ley de bancada es eminentemente una organización política que depende de que el centralismo se fortalezca mucho más. Que se deba descentralizar la política, correcto. Ya eso les corresponde a esta generación que viene creciendo, ustedes los jóvenes, que yo sé que hay muchos que están conectados, de cómo empezar a perfilar y cómo empezar a diseñar esa idea política regional, porque ya hemos probado de todo, la verdad. Ya un segundo, Elvis. Ya hemos probado de todo y estamos probando parte de ese todo en este momento. Entonces ya cada uno ha tenido su identidad desde la misma creación de la República, cuando Santander y Bolívar, entonces que se marcaron las diferencias, que tienes que ser rojo, que tienes que ser azul. Prevaleció 1810, 1863, 1832, 1886, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, 1991 y empieza a colorearse más el mapa del ideario político. Y cada uno ha tenido un turno, porque ha sido así, esa es nuestra realidad. Cada uno ha tenido un turno, tanto la izquierda como la derecha ha tenido un turno, pero se han olvidado de el territorio en sí, como lo planteaba ahorita Álvaro. No se piensa en región, no se piensa en región desde el centro. La tarea es que piensen en región y de eso solo dependerá de lo que hagamos nosotros como ciudadanos. Quería hacer esas anotaciones. No sé si en el chat siguen generándose más preguntas o algunos aportes mientras Álvaro se conecta. Pues en el chat tenemos estas siguientes intervenciones de Eduardo García. El federalismo del siglo XIX fracasó solo porque Tomás Cipriano de Mosquera se convirtió en el enemigo acérrimo de la región católica, o hay otras importantes motivaciones. Es una pregunta que hace. También existe, pues digamos, la intervención de Elvis fue en mayor sobre lo anterior sumado a algunas fallas técnicas ajenas a la voluntad del facilitador, favor tener en cuenta. Tenemos otra por acá, Eduardo García. Me pregunto si ciertamente el federalismo de la Colombia decimonínica. Elvis Fuentemayor, Marcos, estimado amigo, propongo de suma importancia expuesto por el profesor Álvaro Lastra repetirla sin demeritar el resto de los excelentes capacitadores. Tenemos otra de Richard David Salgado, dice, profe, si el presidente es costeño, como dice que no mira más hacia nuestra región Caribe, lastimosamente nuestro liderazgo se vende por un ministerio o una embajada. Grandes costeños que no se asumen y defienden el rol de líder, siempre piensan como segundones. Eh, Hay otro de García Martínez Eduardo. Ciertamente necesita el Caribe colombiano un Mesías tipo de Gaulle, o por el contrario requiere una cruzada de unificación social, política, empresarial, académica, comunal, hacer realidad algún día la anhelada autonomía. Esas son las últimas que hemos recibido en el chat. Algunos son comentarios, quizás un par de preguntas. No sé si quieran conversar sobre las mismas. Y bueno, creo que estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Profesor Marco Tulio, no sé Dispénseme un momentico, voy a marcarle a Álvaro a ver si logra conectarse para el cierre y yo termino ahí con algunas otras observaciones. Gracias.
Listo, entonces Álvaro sigue intentando conectarse. Elvis, ya cuadraremos con Colombia Líder, ¿sí? La pertinencia no diría yo de repetirla, sino que pudiésemos profundizar más, porque miren, el profesor Álvaro Lastra es un doctorado. Creo que de los pocos que tenemos en la región Caribe, y también al igual que Moisés tiene mucha fuente de conocimiento, tiene un amplio experiencia y tiene mucho conocimiento con este tema que realmente en 2 horas no se alcanza a agotar. Entonces creo que eso lo podríamos cuadrar a ver si hacemos una extra, porque hay muchos temas que ameritan la revisión detenidamente. ¿Sí? Recuerden que yo ahorita les decía que desde que se creó la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado hasta cuando se sancionó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pasaron 21 proyectos de ley. 21 proyectos de ley, o sea, casi una ley por año. Y se reunían todos los comisionados de este espacio en Senado y Cámara, y qué difícil era siquiera que encontraran un consenso, porque cada quien jalaba a su lado, nunca pensaron en organizar una ley orgánica que realmente representara la unidad nacional. Es que hay un concepto erróneo, y voy a encender la cámara, hay un concepto erróneo que se cree, ya es casi un tabú, de que hablar de región planificación, hablar de región entidad territorial es desmembrar al país, y es todo lo contrario. Si le damos la fuerza, si le damos las herramientas, el rango constitucional y el desarrollo orgánico de leyes que generen realmente la constitución de regiones, el país cambiará para positivo. Porque es que cada quien va a ofertar, ¿verdad? Su administración va a ofertar su capacidad de administración pública, va a ofertar su recurso humano, puede ofertar. Es que es totalmente inadmisible que, hablando de la región Caribe, que tengamos la costa enfrente, que ahí tengamos una muy buena reserva gasífera de petróleo, de carbón y de otros recursos naturales que se pueden aprovechar, y dependamos de todo lo que se piense y se haga acá desde el centro del país. No sucede en España, no sucede en Francia de esa forma. Pasarán 200, 300 años para que nos pellizquemos y, oiga, así era como debería, pero ya en 200 o 300 años, si no nos ponemos las pilas ahora, ya esos países nos siguen tomando ventajas y seguiremos nosotros retrasados en la competitividad. Así es como no queremos que vayan a suceder las cosas. Así es como no queremos que la historia se escriba para el futuro nuestro. Y por eso es que generamos este tipo de escenarios, y valga el momento pues para agradecer nuevamente a Colombia Líder, a Fundación Universitaria, a los Libertadores, los auspiciadores de este escenario, porque la gente reclama educación gratis, derecho a la educación. Tenemos estos escenarios, ¿verdad? Que son válidos, que son formales, pues para que se puedan adquirir los conocimientos y podamos entrar en los escenarios de discusión sana, ¿cierto? Para poder encontrar el punto que necesitamos para ponernos de acuerdo, pensando desde la región hacia el país. Creo que Álvaro no se logró conectar. No hay problema, profesor. No hay problema, Marco Tulio. Él compartió la presentación. Yo se la envié a Guaina pues, para que la coloque en el chat. Y de esta manera, pues seguimos avanzando en estas sesiones. La próxima sesión vamos a tener dos temas totalmente importantes que tienen que ver con el desarrollo regional, el desarrollo social. Entonces, pues a todos los presentes, agradecidos por la permanencia. Excúsenos de pronto el tema
de conectividad. En Barranquilla está lloviendo. Miren eso. Yo entiendo que en Barranquilla está lloviendo fuertemente. Aquí también está lloviendo desde esta tarde, y por no desarrollar el concepto básico de regionalizar el país, hasta una señal de teléfono nos complica la vida. ¿Por qué? Pues porque técnicamente no hemos podido pensar en cada quien cómo va a aportar para el desarrollo total del país, desarrollo de comunicación. Esto de pronto no se ve en otros países de América Latina, pero aquí nos cuesta mucho, ¿sí? Nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo desde ponernos de acuerdo hasta desarrollar ideas. Entonces, fíjense ustedes que algo tan mínimo, tan pequeñito como no poder conectarse porque llovió, porque la 4G, porque la 5G, porque todas las Gs no están funcionando. Y no están funcionando, ¿por qué? Porque no hemos podido planificar el desarrollo en ninguno de los escenarios, sea en comunicaciones, sea económico. Sin embargo, nos hemos mantenido así como país. Yo dejo ahí, y Colombia Líder, pues listo para el cierre. Muchas gracias, Marco Tulio. Muchas gracias a todos los asistentes. Llevaremos también el mensaje para ver si podemos repetir esta sesión en algún momento. A todos, muchas gracias. Esperamos continuar con muy buenas clases como la de hoy en el diplomado, y transmitiremos también a la organización todas las inquietudes relacionadas con la posibilidad de repetir, con el tema de las diapositivas, que incluso creo que ya las tienen en el chat. Les agradecemos de verdad, sinceramente, a todos sus aportes. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches para todos.